En 2024, California desperdició 3 millones de megavatios hora de electricidad limpia. Eso es suficiente para abastecer de energía a todos los hogares de San Francisco durante 2 años. Y lo hicieron completamente a propósito. Mientras tanto, en el Reino Unido, las compañías eléctricas pagaron a los parques eólicos cientos de millones de libras para que los apagaran. Luego, pagaron a las centrales de gas más de 1.000 millones de libras adicionales para que los encendieran y quemaran combustibles fósiles en su lugar. Suena a locura, pero una empresa en China acaba de cambiarlo todo. Instalaron una batería de 42 toneladas en la red eléctrica. Esta batería no contiene litio. Funciona con un elemento que consumimos a diario y está diseñada para durar 30 años. Todas las demás baterías del mercado se estropean después de 10 o 12 años. Esta podría durar más que tu hipoteca. Si te gustan videos como este, dale a me gusta porque requiere mucho esfuerzo crearlos y suscríbete para no perderte el próximo. Lo que estás a punto de escuchar es una historia sobre cómo descubrimos accidentalmente cómo almacenar la luz solar y el viento. La tecnología estaba a la vista de todos en un elemento tan común como la sal. La historia involucra redes eléctricas colapsadas, energía solar desperdiciada y una forma completamente nueva de construir una batería. Pero para comprender por qué esta máquina de 42 toneladas es tan importante, primero hay que entender por qué estamos desperdiciando la electricidad más barata jamás producida. Una red eléctrica que desperdicia energía perfecta. Todas las redes eléctricas del planeta se rigen por una regla fundamental: en cada instante la energía que entra debe ser exactamente igual a la que sale. Si la energía entrante disminuye, aunque sea mínimamente, la frecuencia de la electricidad baja, lo que provoca un efecto dominó que culmina en apagones masivos. Si entra demasiada energía, se queman los transformadores y las turbinas que mantienen unida toda la red. Los operadores de la red eléctrica conocen esta regla mejor que nadie. En 1990, Inglaterra se enfrentó a Alemania Occidental en el Mundial. El partido se decidió en la tanda de penaltis. Al finalizar el encuentro, más de 1 millón de personas en Gran Bretaña encendieron sus servidores al mismo tiempo para preparar té, lo que generó un pico de demanda de 2.800 megavatios. Sigue siendo el mayor pico de consumo televisivo jamás registrado. La red eléctrica apenas sobrevivió. Los operarios sudaban la gota gorda frente a los paneles de control, observando cómo el indicador de frecuencia descendía hacia la zona de peligro, esforzándose por poner en marcha las centrales de reserva con la suficiente rapidez para mantener el suministro eléctrico. Durante más de 100 años equilibramos esta ecuación desde el lado de la oferta. Si la gente necesitaba más energía, los operadores de la red quemaban más carbón o más gas. Por la noche, cuando la gente se iba a dormir, reducían la producción. Esto funcionaba a la perfección porque el combustible era el mayor coste. Quemar menos combustible significaba gastar menos dinero. Se podía aumentar o disminuir la producción de una central de gas como si fuera un quemador de cocina, y la economía recompensaba precisamente esa acción. Pero la energía renovable rompe por completo esa lógica. Un parque eólico o solar gasta entre el 70 y el 90% de su coste total a lo largo de su vida útil antes de generar un solo vatio de electricidad. Todo el dinero se invierte en las turbinas y los paneles desde el principio. El combustible, el viento y el sol son totalmente gratuitos. Suena increíble hasta que recuerdas que el combustible gratuito llega según el clima, no según el tuyo, así que te encuentras entre dos problemas enormes. Cuando el sol es cegador y el viento aúlla,
la oferta supera la demanda. No puedes inyectar electricidad adicional a la red sin colapsarla, así que tienes que limitarla. Eso significa que la energía que ya pagaste por capturar se desperdicia a propósito. Luego, cuando el clima se calma, recurres a la vieja y sucia solución y quemas gas para llenar el vacío. Las cifras son absolutamente descabelladas. California desperdició 3 teravatios hora de electricidad limpia en 2024. Esto representa un aumento del 29% en tan solo un año. El 93% de esa energía desperdiciada era solar en un estado que paga algunos de los precios de electricidad más altos de Estados Unidos. Piénsalo un momento. Los californianos pagan tarifas altísimas por la electricidad, mientras sus compañías eléctricas literalmente tiran la energía solar gratuita porque no hay dónde almacenarla. Es como comprar un refrigerador lleno de comida y luego tirar la mitad a la basura cada semana porque los estantes están llenos. El Reino Unido convirtió este absurdo en un arte. Escocia tiene algunas de las mejores condiciones de viento de Europa, pero casi todo ese viento está en el norte y casi toda la gente está en el sur. Las líneas de transmisión solo pueden transportar unos 6,000 millones de vatios a través de la frontera. Por lo tanto, el año pasado, el operador del sistema gastó 380 millones de libras esterlinas para desconectar los parques eólicos. Luego gastó 1.080 millones de libras esterlinas para poner en marcha las centrales de gas en el sur, un coste total de casi 1.500 millones de libras esterlinas. Si se trata de dinero real pagado por consumidores reales para solucionar un problema que en primer lugar no debería existir. La solución obvia ha estado frente a nosotros todo este tiempo: almacenar la energía sobrante cuando se tiene en exceso y usarla más tarde cuando se necesita. Pero para entender por qué no lo hemos hecho, es necesario conocer la batería que hemos estado intentando usar. ¿Por qué el litio no funciona en la red eléctrica? El ion de litio es una tecnología de baterías increíble, pero a pesar de su brillantez, fue creada para una función totalmente diferente. El litio es el metal más ligero de la tabla periódica. Tiene el potencial de electrodo más bajo de cualquier elemento común. Esto significa que produce el voltaje más alto y la mejor densidad de energía de cualquier química de baterías convencional. Por eso, conquistó los teléfonos, las computadoras portátiles y los autos eléctricos. Toda la era móvil se basa en concentrar la máxima energía en el mínimo peso. La química de transporte de carga más ligera gana en ese ámbito. Pero a la red eléctrica no le importa el peso. Una batería de red simplemente está en un campo. Podría estar hecha de ladrillos o arena, a la red le da igual. Lo que sí le importa a la red son 3 cosas en las que el litio es realmente malo. El primer problema es el costo. Las celdas individuales de baterías de litio son baratas ahora, alrededor de 50 a 80 por kilovatio hora. Pero una celda no es un sistema completo. Hay que agregar inversores, extinción de incendios, gestión de la batería y, lo más importante, control climático. Una instalación completa de red eléctrica de 4 horas cuesta entre $300 y $400 por kilovatio hora. Si a eso le sumamos la energía solar, que cuesta unos 3 centavos por kilovatio hora generar, el costo de almacenamiento es totalmente incompatible con conservar la energía. Literalmente, es más barato desperdiciarla. Imagínese comprar un frasco que cuesta 10 veces más que la miel que quiere guardar dentro. En algún momento simplemente deja de comprarlo. El segundo problema es la temperatura. El litio solo funciona correctamente entre 15 y 35 degrees. Si la temperatura baja, el líquido dentro de la batería se espesa como la miel. Los diminutos y potentes iones de litio
se unen con tanta fuerza a las moléculas que los rodean que quedan atrapados. Si se fuerza el paso de la carga, el litio comienza a recubrir el ánodo como un metal sólido. Puede formar dendritas que provocan un cortocircuito en la celda con resultados explosivos. Si se intenta aumentar la temperatura del sistema, se activan todas las reacciones químicas negativas. La velocidad de reacción se duplica con cada aumento de 10 grados. Esto consume el líquido interno y reduce la capacidad de la batería. Por lo tanto, cada batería de litio rejilla necesita un sistema de climatización que funcione las 24 horas del día. Este consumo excesivo absorbe una cantidad considerable de la energía que la batería intenta almacenar. En algunos climas, el sistema de refrigeración puede consumir entre el 5% y el 10% de la energía almacenada en la batería solo para mantenerla a una temperatura óptima. El tercer problema es la vida útil. Una buena celda de litio aguanta quizás entre 4.000 y 8.000 ciclos antes de que su rendimiento disminuya hasta quedar inservible. Cada vez que se carga, los iones de litio penetran en las capas de grafito y las separan. Cada descarga la cierra. Esto fatiga el metal hasta que se agrieta. Una batería de red que funciona diariamente durante 20 años necesita alcanzar unos 10 ciclos. La mayoría de las baterías de litio simplemente no duran lo suficiente como para recuperar la inversión. Se estropean antes de amortizar su coste. Se han intentado soluciones alternativas. Finlandia construyó una batería de arena que almacena calor en 2.000 toneladas de roca triturada. España utiliza torres de sales fundidas. Los victorianos bombeaban agua cuesta arriba y la dejaban fluir cuesta abajo a través de turbinas. Todos funcionan a su manera, pero ninguno es una batería propiamente dicha. Una batería propiamente dicha es una caja que se puede colocar junto a cualquier parque solar del planeta y llenar y vaciar según se necesite con pérdidas mínimas, ya que la energía se mantiene como electricidad en todo momento. Entonces, ¿cómo es una batería diseñada exclusivamente para la red eléctrica? Lilega el sodio, la nueva esperanza de la red eléctrica. En una importante feria de energía solar celebrada en Múnich, el mayor fabricante de baterías del mundo hizo un anuncio trascendental. Presentó el primer sistema de almacenamiento de iones de sodio diseñado para la red eléctrica. Se trata de un bloque de 42 toneladas con capacidad para almacenar más de 30 megavatios hora de energía. Si se conectan 30 Y4 de estos dispositivos, se obtiene una central eléctrica de 1 gigavatio. Esto es suficiente para abastecer de energía a una pequeña ciudad durante toda la noche. Está diseñado para integrarse directamente en la misma cadena de suministro e infraestructura que los antiguos sistemas de litio, lo que significa que las empresas no necesitan reinventar toda su infraestructura para realizar la transición. La arquitectura interna está dividida en dos. Hay un bloque de energía donde se ubican las celdas de la batería y un bloque de potencia que contiene todo lo demás, como la refrigeración y la electrónica de potencia. Esta división es inusual en la industria. La energía, la cantidad que se almacena, y la potencia, la velocidad a la que se puede transferir, suelen estar unidas. En este sistema están separadas. La empresa puede configurar el mismo hardware para almacenar desde 1 hora hasta 8 horas. 8 horas es la cifra clave en lugares como California, donde la energía solar produce más energía de la necesaria durante el día, pero el sol se pone justo cuando la demanda alcanza su punto máximo por la tarde. De 4 a 8 horas de almacenamiento permiten aprovechar el excedente de energía de toda la tarde,
y distribuirlo durante el pico de demanda. El sodio se encuentra justo debajo del litio en la tabla periódica. Pertenece a la misma familia o accede su electrón externo con la misma facilidad. Sin embargo, el ion sodio es aproximadamente un 35% más grande. Esto significa que su densidad de carga es menor, lo cual es perjudicial para el peso, pero resulta ser excelente para la red eléctrica. Debido a que el ion sodio es más grande, se adhiere a las moléculas que lo rodean con mucha menos fuerza. Esto ofrece enormes ventajas. La primera manifestación de la personalidad del sodio se observa en el voltaje. Una pila de litio mantiene un voltaje constante de alrededor de 3 voltios, ya sea que esté cargada al 30% o al 80%. Una pila de sodio hace lo contrario. Su voltaje aumenta continuamente de 1 voltios a 3 voltios durante la carga. Esa pendiente única representa un problema, pero también una gran ventaja. El problema radica en el inversor, que requiere un voltaje constante. Cuando una pila de sodio se descarga y su voltaje disminuye hasta alcanzar los 1 voltios, un inversor convencional funciona con dificultad o se apaga por completo, desperdiciando la última pizca de energía que contiene. Para solucionar esto, los ingenieros diseñaron un regulador de voltaje bidireccional. Es el mismo mecanismo que utiliza la bobina de encendido de un automóvil para convertir 12 voltios en 20 voltios. Almacena energía en un campo magnético y la libera en pulsos de alto voltaje. Esto significa que el inversor recibe un voltaje constante de 690 voltios hasta que la batería se descarga por completo. La ventaja de la pendiente del sodio es que se corresponde directamente con su estado de carga. El sistema puede leer con precisión el nivel de carga de la batería en tiempo real, aprovechando al máximo cada celda. Debido a la meseta plana del litio, el sistema de gestión de la batería tiene que adivinar qué tan llena está. Así es. Por lo tanto, se detiene prematuramente en ambos extremos, alcanzando un máximo del 95% de su capacidad y dejando hasta un 8% cuando cree que la celda está vacía. El voltaje variable del sodio elimina por completo esa incertidumbre. Pero la verdadera magia se manifiesta cuando baja la temperatura. Caos diseñado durante 30 años. Cuando el frío transforma el líquido dentro de una batería de litio en una sustancia viscosa, y los diminutos iones de litio se bloquean, los iones de sodio, más grandes y menos compactos, simplemente se filtran. Las celdas de litio conservan entre el 60 y el 70% de su capacidad a 20 de GC. Con el cambio a sodio, el nuevo sistema mantiene más del 92%. Ni siquiera se puede cargar litio cerca del punto de congelación, porque se produce una deposición y cortocircuitos. El sodio funciona perfectamente. En el otro extremo del termómetro, esa misma menor reactividad significa que las reacciones secundarias que consumen una celda de litio caliente se producen mucho más lentamente en el sodio. Las pruebas muestran más de 10 ciclos a más de 45 DGC sin ningún aislamiento térmico adicional ni refrigeración forzada. Aún mejor, su pico de fuga térmica ronda los 200 DGC. Esto es un 60% inferior a los 500 DGC de una celda de litio. Libera la mitad del calor total y un tercio menos de gas. La empresa incluso está considerando eliminar por completo el sistema de refrigeración, algo inaudito en el sector de las baterías. Actualmente el sistema todavía cuenta con circuitos de refrigeración líquida, pero debido a su gran resistencia, han reducido el consumo de energía de refrigeración de un 2% típico a un 1%. Puede que no parezca mucho,
pero en el almacenamiento de energía en la red, cada punto porcentual cuenta. A lo largo de 30 años, ese ahorro del 1% se traduce en una enorme cantidad de energía adicional suministrada. Todo esto nos lleva a una cifra que captó la atención de todos. El nuevo sistema de sodio está diseñado para 15 0 ciclos a 25 DGC hasta alcanzar un 70% de su capacidad. Una batería conectada a la red, en servicio de apoyo a la energía solar, realiza aproximadamente 1 ciclos al día. Queens 0 ciclos divididos entre 365 días dan como resultado unos 29 años. Esto es aproximadamente el doble de lo que puede ofrecer una celda de iones de litio. La química que permite este gran rendimiento se denomina FPP. Las baterías de fosfato de sodio y pirofosfato están compuestas de hierro y fosfato, dos de los materiales industriales más abundantes del planeta. Su principal problema radica en que fallan prácticamente todas las demás baterías. Cada vez que un ion entra y sale, provoca una mínima tensión en la red cristalina. Tras miles de ciclos, esa tensión se acumula, los componentes internos se agrietan y la batería deja de funcionar. La solución de la empresa es el dopaje de alta entropía. Introducen en la red media docenas de átomos extraños diferentes que comparten los mismos sitios cristalinos hasta que la estructura se desordena tanto a escala atómica que ningún modo de tensión puede imponerse. Imagínelo como construir un muro con ladrillos de 6 tamaños y formas diferentes. Un muro de ladrillos normal tiene patrones repetitivos y ordenados. Y cuando se somete a tensión, se agrieta siguiendo esas líneas definidas. Pero un muro hecho de ladrillos caóticos y desiguales no tiene una línea definida que pueda seguir una grieta. El desorden mismo se convierte en su resistencia. Afirman lograr una reducción del 70% en la distorsión de la estructura. Pero una afirmación de 30 años en la industria de las baterías conlleva muchas dudas. La propia empresa admitió que casi 1 de cada 5 grandes plantas de almacenamiento no alcanza su rendimiento esperado y algunas ofrecen menos de 1/4 parte de la vida útil prometida. Entonces, ¿cómo pueden saber que dura 30 años si ninguna celda de sodio ha estado enterrada durante 30 años, desde la tecnología de consumo hasta la infraestructura real? Cuando se le hizo esa misma pregunta a la directora de tecnología, no la eludió. Han realizado miles de pruebas y recopilado datos reales de campo de implementaciones en marcha desde 2021. Realizaron pruebas de estrés aceleradas para llevar las celdas al fallo y encontrar el límite. Luego modelaron la curva de ese fallo hacia afuera. Así que sí, esa cifra de 30 años es una proyección, no una medición. Es una proyección hecha por una empresa que ha enviado cientos de gigavatios hora de baterías para la red. Pero aún así es una proyección. En la industria de las baterías, cualquiera que te diga que su nueva química está garantizada durante décadas suele estar vendiendo algo, probablemente una batería. Pero si esa proyección se cumple, ¿qué cambia realmente todo? Una batería que hay que reemplazar cada 10 o 12 años es un activo tecnológico de consumo. Se estropea rápidamente y solo cierto tipo de inversor la tocará. Una batería con una vida útil de 30 años es una especie totalmente diferente. Se convierte en infraestructura. Funciona con el mismo tipo de matemáticas a largo plazo que una subestación, un oleoducto o un puente. Los fondos de pensiones y los fondos soberanos no pueden invertir en una batería de 12 años. Sin embargo, sí pueden hacerlo en una de 30 años. Esta simple reclasificación abre un abanico de capitales que supera con creces cualquier cifra que haya alcanzado el almacenamiento de capital riesgo. El rango de temperatura óptimo incrementa esa ventaja.
Las regiones donde el litio necesita una sala con temperatura controlada para sobrevivir, como el Golfo Pérsico, África, el desierto de Atacama y el extremo norte, coinciden precisamente con el desarrollo de la próxima gran ola de energía solar y eólica. El sodio no solo compite allí. En muchos de esos mercados marca la diferencia entre la viabilidad y la imposibilidad de un proyecto. Pero el verdadero premio reside en lograr que el sodio finalmente haga que almacenar el excedente de energía sea más económico que desecharlo. Todo depende de un factor clave, el precio del sistema. En la presentación, la empresa anunció que ya tenía un precio para el sistema de sodio, pero luego se negó a revelarlo. La realidad de la industria china es que las celdas de sodio cuestan actualmente más que las de litio, aproximadamente entre 70 y 97 dólares por kilovatio hora, frente a los 42 a 69 dólares de las baterías de litio. Parece que la historia se desmorona, pero no es así. Simplemente se traslada a otro punto. Hay dos precios que determinan el destino de una tecnología: su precio de lanzamiento y su precio mínimo de coste, es decir, el precio al que se estabiliza. El carbonato de sodio se comercializa a una fracción del precio del litio y se obtiene de la ceniza de sosa y el agua de mar en todos los continentes. El cátodo funciona con hierro y fosfato, dos materiales increíblemente abundantes. El ánodo de carbono duro se puede fabricar mediante cocción a partir de biomasa, como cáscaras de cacahuete y cáscaras de arroz. Todo lo que se puede carbonizar en un horno. Históricamente, las baterías reducen su coste en un 19% con cada duplicación de la producción. El sodio se encuentra en la cima de esa curva, una química completamente nueva con décadas de duplicaciones por delante. El litio se dirige hacia un punto en el que su rendimiento es inalcanzable. Está cerca del mínimo de su curva de producción. El sodio aún no ha comenzado a despegar. Las entregas a escala de gigavatios se iniciarán en China este septiembre, con envíos globales previstos para 2027. El periodo entre septiembre y el próximo verano es quizás uno de los momentos más cruciales para la investigación sobre el almacenamiento de sodio. Por primera vez, los datos provendrán directamente del terreno, no de un laboratorio. Tras una década desperdiciando energía solar, por fin podríamos tener una respuesta. Si te gustó esta historia y quieres ver más contenido similar, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte la próxima. Hay vídeos relacionados en pantalla si quieres seguir viendo. Ahora mismo te planteo una pregunta: si pudieras almacenar suficiente energía para abastecer tu ciudad durante 30 años, ¿qué construirías primero? Déjame tu respuesta en los comentarios.